El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación penal contra el parlamentario venezolano Tomás Guanipa por supuestamente estar involucrado en hechos de violencia durante el año 2017, mientras que el dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, negó haber recibido algún tipo de citación para esta investigación. Detalles de estas y otras noticias en el presente resumen. Pudiera enumerar la cantidad de amenazas y agresiones, denuncias que se han hecho contra mi persona, como contra todos los dirigentes de la Unidad Democrática. Y podemos además decir que inclusive frente a eso se han dictado medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mi caso y en caso de otros diputados que han sido acusados. Pero un gobierno como este, una dictadura como esta, nada es legal. Y lo único legal para ellos es la fuerza, la represión y la persecución. Pues quiero decirle algo muy claro al gobierno. Ninguno de los que estamos aquí vamos a dejar de luchar por ninguna acusación, vamos a dejar de luchar por la libertad en Venezuela. Esto no es otra cosa que un gobierno que, sabiéndose absolutamente aislado, cuestionado internacionalmente, pero más cuestionado aún nacionalmente por la gente que está pasando necesidad, lo que intenta es imprimirle miedo a la sociedad para que no reclamen los derechos que tienen que reclamar. Y en ese sentido yo les quiero decir algo a los funcionarios del gobierno nacional. Lamentablemente aquí en Venezuela no hay instituciones, todas las instituciones atienden al gobierno nacional. Metiéndome preso a mí o metiendo preso a cualquiera de nosotros, la molestia, la angustia, la rabia de los venezolanos contra la situación que está viviendo no va a terminar. Metiéndonos presos a nosotros no van a evitar que las señoras que lamentablemente no tienen cómo alimentar a sus hijos salgan a la calle a protestar. Metiéndonos presos a nosotros no van a evitar que aquí la gente siga protestando por la falta de medicinas, siga protestando porque no le alcanza el dinero, siga luchando por una Venezuela donde haya justicia. Porque de lo que se trata es de un país completo que está siendo agredido permanentemente y ahora sí, sistemáticamente por un gobierno que ve al pueblo como su peor enemigo, porque sabe que un pueblo libre, en el momento en que le toque elegir, lo primero que hará es con su voto pasar factura al peor gobierno que hemos tenido en la historia de Venezuela. Por lo tanto, el día de hoy, lo que queremos decir es que más que nunca nos sentimos comprometidos a unirnos aún más y a darle a este país un camino y una ruta en la que todos juntos podamos liberar a Venezuela y la dignidad de este pueblo que ha sido mancillada y humillada por este gobierno pueda recobrarse para que rescatemos el orgullo de vivir en esta patria y nunca más tengamos que ver como lo que antes eran imágenes lejanas del Medio Oriente, pero que ahora son imágenes cotidianas en este país, centenares y miles de personas corriendo a cruzar la frontera para buscar en otros países lo que Venezuela hoy no le puede dar. No nos culpe a nosotros, señores del gobierno, señor Maduro, de lo que ustedes son responsables. Los únicos responsables de las protestas que han habido en Venezuela son ustedes que les han quitado oportunidad a los venezolanos. Son ustedes que han impedido que los venezolanos puedan progresar. Son ustedes que le han quitado la libertad y el derecho a vivir a unos venezolanos que todos los días lo que quieren buscar es un país mejor. Por lo tanto, ser perseguido de un gobierno que viola los derechos humanos no puede ser otra cosa que una razón para luchar aún más. Hace días decíamos que los partidos que son más perseguidos en dictaduras son los partidos que después, junto con todos los que lucharon por la libertad, permanecen en el tiempo y logran cambios importantes para su país. Si este es el costo que nos está tocando en este momento, sepan, señores del gobierno, que no hay ilegalización ni cárcel que pueda acabar ni con Primero Justicia ni con la Unidad Democrática para luchar por el cambio en Venezuela. Ya usted fue... Mira, no conocemos nada. Aquí todos nos enteramos por los medios de comunicación y nos enteramos, como ha sido el caso de otros compañeros que han sido perseguidos, pues nos enteramos ya después de que los hechos han ocurrido, con lo cual, por supuesto, cualquier amenaza de este tipo, vista desde los medios de comunicación, lo primero que deja ver es que aquí no hay el debido proceso para nadie. Segundo lugar, que no hay ningún tipo de delito. Y nosotros no estamos negados a que investiguen lo que les dé la gana, porque no hay ningún tipo de delito en el que nosotros hayamos incurrido.
Pero en tercer lugar también que esto no es una justicia, sino que sencillamente es como una suerte de inquisición contra quienes pensamos distinto, y al final aquí hay que esperar cualquier cosa porque este gobierno es capaz de cualquier cosa. Solo desde enero, desde el 1 de enero de 2018 hasta hoy, 25 de enero, ha habido 22 nuevos presos políticos, dentro de los cuales 18 de esas personas han sido presentadas ante tribunales militares y 10 de esos presentados ante tribunales militares son civiles. En este sentido queremos pues ratificar lo que ya hemos dicho: el uso de los tribunales militares se ha convertido ya en algo sistemático contra civiles a los efectos de encarcelarlos con fines políticos. Hay también pues 8 militares que han sido privados de libertad por tribunales militares, pero en total tenemos un número de 14 civiles privados de libertad, 4 en tribunales ordinarios y 10 en tribunales militares. El número total de arrestos, es decir, de personas que se mantienen detenidas y que no han sido privadas formalmente, solamente en enero, es decir, desde enero hasta hoy, estamos hablando de 25 días, son 52 personas arrestadas con fines políticos. Muchas de ellas todavía se encuentran detenidas y no han sido presentadas ante tribunales. Solo entre el 23 de enero y el 24 de enero ha habido 10 personas detenidas. Quiere decir que el número, además, no es que ha sido proporcional en fechas, en días, sino que ha venido incrementándose notablemente desde el 1 de enero hasta ahora. El total de personas arrestadas, que todavía no han sido muchas de ellas presentadas o que han sido privadas de libertad por el caso relacionado con este grupo rebelde de Óscar Pérez y que nos acompañaban, es 21 personas, hasta ahora verificadas por nosotros, y el otro número está relacionado presuntamente con personas que participaron en una marcha o una concentración que ocurrió el 23 de enero, o incluso personas que pareciera, al menos así se han visto, que estuvieron presentes en este sepelio de Óscar Pérez y de las personas que estaban allí presentes. Aquí tenemos pues la lista de todos los arrestos desde enero hasta el presente, cada uno con sus detalles. Evidentemente no podemos pues entregarle cada uno de los nombres por tema de reserva de confidencialidad de cada una de las personas, pero podemos pues referirnos a cada uno de estos casos si acaso tienen alguna pregunta específica. Estamos hablando dentro de los detenidos, no tengo el gráfico acá, hay un número también importante de mujeres, nuevas presas políticas. Estamos hablando de por lo menos 3 mujeres nuevos presos políticos en enero que están siendo registrados. Queremos insistir en que ha habido pues la regularidad de las desapariciones forzadas. Las personas se detienen sin informar específicamente el centro donde son recluidos, ni siquiera las fuerzas, digamos, o los agentes del Estado que los recluyeron, por lo tanto pasan a ser técnicamente desapariciones forzadas. Hay una serie, ya no de indicios, sino incluso de pruebas en video, una serie de incluso ya testimonios previos a la muerte o declaraciones de las propias personas que fueron asesinadas, que hacen presumir, no quiere decir que todavía objetivamente eso sea resultado de una investigación, pero hacen presumir que hubo una rendición de estas personas y que hacen presumir que las personas pudieron haber sido asesinadas luego de la rendición. Existe claramente el acta de defunción, o por lo menos 6 actas de defunción, donde reflejan claramente que las personas fueron asesinadas por disparos en la cabeza. Eso está allí. Y hay suficiente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos donde efectivamente se ha determinado la ejecución extrajudicial en casos incluso de personas armadas y se ha responsabilizado al Estado cuando estas personas son asesinadas luego de ser rendidos. Aquí tenemos que empezar entonces a trabajar, y ese es el primer punto de la investigación, si hubo o no el concepto que así se conoce como ejecución del rendido. Es decir, si estas personas se rindieron, no se les permitió su rendición y luego de la rendición fueron asesinadas, eso implica una responsabilidad penal
individual de quienes lo hicieron y responsabilidad del Estado, que debe responder a los familiares. Eso es fundamental aquí. Por otro lado, quiero hacer notar que existía además una mujer, una señora, digámoslo así, civil, que pareciera no haber estado armada, que también resultó asesinada. Eso es todavía más, no digamos extraño, sino nos sorprende y nos llama mucho la atención. Entonces tenemos claramente que ver si efectivamente ocurrió un procedimiento adecuado, donde hubo un contraataque, digámoslo así, de unas fuerzas que estaban armadas, violentas, y se usó la violencia y la muerte para contraatacar a estas personas de manera legal, justificada, de conformidad con tratados internacionales, inclusive pues, varios tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, o si realmente hubo una actuación inadecuada, injustificada, donde resultó que había personas rendidas, donde resultó que entonces existió un homicidio intencional luego de la rendición, sin ser eso necesario. Entonces, el primer punto a analizar es si hubo ejecución del rendido, y el segundo punto a analizar es la proporcionalidad o no de la fuerza violenta, en este caso, a los efectos de atacar estas personas que se encontraban en una casa en el Junquito. Existen videos y creemos, y el pueblo venezolano necesita transparencia, en este caso, a los efectos de ¿qué? No a los efectos de determinar este caso en particular, es a los efectos de determinar si las autoridades, las agentes del Estado están actuando correctamente. Y en este sentido, es importante saber si, por ejemplo, se usó injustificadamente o no granadas a través de bazucas de carácter militar, se utilizó una fuerza militar desproporcionada a los efectos de atacar a estas personas y, como consecuencia de eso, pues que estas personas fueran asesinadas. Entonces hay que evaluar lo complejo de la situación y evaluar, pues evidentemente, si hubo ejecución del rendido o no, como les dije. Lo cierto es que como defensores de derechos humanos no podemos sino señalar que esta operación fue un fracaso en términos, pues, de respetar la vida de las personas y de lograr lo que cualquier individuo hubiese querido, que era que se respetara, que se lograra determinar la verdad y que hubiera un debido proceso y que estas personas fueran juzgadas por los delitos cometidos a través de la justicia venezolana. Eso no se obtuvo porque todas las personas resultaron asesinadas y eso además trae como consecuencia que no existen realmente testigos presenciales del lado de esas personas que puedan reflejar específicamente lo que pasó. En este sentido, pues nosotros consideramos que es necesario para la transferencia de este proceso que la investigación no solo se lleve a cabo transparentemente, sino que se retrotraiga hasta el principio. El informe patológico, el cual no tenemos conocimiento, el protocolo de autopsia que tampoco tenemos, se realizó por el Estado, por funcionarios del Estado, sin la presencia de familiares. A los familiares solo se les permitió reconocer el cuerpo, inclusive las caras. No tuvieron posibilidad ni siquiera de presencia de abogados para reconocer el cuerpo, ni ningún tipo de conocimiento técnico, un experto técnico para que sí lo viera. Por lo tanto, evidentemente, si queremos que la verdad resulte, se requiere que haya un nuevo informe, una nueva autopsia, un nuevo informe médico forense, donde existan expertos independientes del Estado para que se pueda verificar la realidad. ¿Y por qué independientes del Estado? Porque la respuesta van a decir, bueno, pero el Estado es el que investiga, sí. Pero el gran problema es que la duda en relación con quien cometió los crímenes es precisamente que el Estado actuó probablemente de manera irresponsable. Entonces, esa es la investigación y eso todo venezolano tiene derecho a que el Estado actúe de manera responsable. Entonces, si el Estado es el que de alguna manera se está investigando, porque aquí tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una investigación en relación con las actuaciones del Estado. La forma en que se han tomado las decisiones, aunque digan que eso lo va a decir el CNE, lo ha decidido una institución que no tiene ninguna autoridad para decidir, como es la Constituyente. La Constituyente es ilegal, es anticonstitucional, se proclamó supraconstitucional como se proclaman los dictadores. Los reyes, las monarquías absolutas no respetan la Constitución son ellos. Stalin tampoco, Fidel Castro tampoco.
Entonces la constituyente no tiene poder para convocar. Y esa ficción de que quien va a convocar el Consejo Nacional Electoral no es verdad, ya está convocada, no hay... Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto implica que todos los demócratas de Venezuela nos tenemos que movilizar. Al ser demócratas nosotros no tenemos armas, tenemos votos. El ánimo no es el mejor, por eso lo ha acelerado el gobierno, porque hay un desánimo. Necesitamos unidad y en eso todo el país le está retando a los partidos la unidad y movilización en torno a un derecho fundamental para que se pueda ejercer en las condiciones que cualquier país democrático del mundo exige. Y en eso tenemos que unirnos los venezolanos y también servirnos del apoyo internacional. En el siglo XIX hay situaciones realmente espantosas, pero en el siglo XX no hemos pasado ni de lejos algo similar. Y las transiciones, la economía funcionaba. En este momento el pueblo está pasando hambre y lo que hoy cree que tiene un dinero, mañana ese dinero vale la mitad y al día siguiente vale la cuarta parte. De manera que cuando un país llega ahí, todos se tienen que unir. Los que pensaron de una manera o de otra se tienen que unir en lo fundamental, que es la salvación de la vida de los venezolanos. Y los que están sufriendo más son justamente los más pobres. En Brasil hubo 20 años de dictadura, 64-84, y la transición, los militares cayeron en la cuenta que entre la ineptitud y la corrupción lo mejor que podían hacer es abrir el paso y se hizo una transición, bueno, en Brasil con Fujimori, eliminó la asamblea, etcétera. Un hombre que inicialmente tuvo buena aceptación porque saneó un montón de cosas y bueno, se unieron y buscaron a un hombre que fue Paniagua, que es el que hizo la transición. Había sido ministro, pero no era ninguna estrella. Lo valioso es que se unan todos, porque no vamos a traer uno de Marte, ¿no? Que se unan todos y que el que se presente sea con unión de todos. Pero al mismo tiempo, cuando digo todos, significa también que el mundo empresarial, el mundo académico, el mundo de la iglesia, es decir, nos estamos jugando la vida. Y entonces la población necesita ver que no va uno a defender su parcela, sino que nos unimos para responder a esta tragedia nacional que es tremenda. La Iglesia no está sorprendida, la Iglesia sabe por experiencia propia que en el momento que critica, porque tiene que criticar por ser seguidor de Jesús de Nazaret, entonces va a ser atacada, calumniada. Afortunadamente ha habido una reacción muy grande. La conferencia episcopal se solidarizó con la homilía con Monseñor Basabe, en cada diócesis su apoyo, y ha habido un documento de toda la conferencia de la Confederación Latinoamericana de los Obispos solidarizándose con Venezuela. Y el gobierno con esos ataques lo que ha hecho es más bien ataques torpes que ha dado a conocer más pues el desacierto del gobierno al atacar una voz moral, ética, que dice, por favor, gobernantes, dejen la corrupción a un lado, dejen la ineptitud a un lado, tomen en serio la vida de la gente, porque estamos en situación de agonía. Entonces, la Iglesia va a seguir por ese camino. Eso pasó también con Pérez Jiménez, la pastoral de Monseñor Arias. El ministro del Interior le llamó al arzobispo, ni le permitió sentarse de pie y se puso a regañar. Y fue peor, porque entonces el arzobispo se le plantó. Se pone a prueba de nuevo nuestra convicción y nuestra fuerza de querer un país mejor. En medio de la tristeza y la desesperanza, nosotros hoy afrontamos este nuevo reto, este nuevo obstáculo, tratar de superar este nuevo obstáculo que nos pone el gobierno de manera ilegal, pero nosotros estamos convencidos de que nuestra gente va a salir a apoyarnos. Hoy nos vuelven a poner a validar un partido que hace más de 8 meses se validó de manera contundente y legalmente
por un decreto de una Asamblea Nacional, la cual nosotros no reconocemos. Sin embargo, debido a todo esto que han planteado ellos, nosotros vamos a ir, no le vamos a hacer el juego al gobierno, nosotros vamos a demostrar que Acción Democrática es un partido fuerte, que Acción Democrática es un partido de opción y que le pueda generar esa confianza a las personas de seguir participando en los procesos electorales, porque estamos convencidos que si participamos en los procesos electorales no hay trampa alguna que pueda hacer que ellos puedan ganar. Nosotros llamamos a la gente a que nos acompañe este fin de semana, 27 y 28, sábado 27, domingo 28, a la validación de Acción Democrática. Aquí en el Táchira los puntos son en la gran mayoría de los municipios en las plazas Bolívar y estamos listos para que va a ser ese proceso para afrontar lo que se nos va a venir en el mes de abril, que son las elecciones presidenciales. Hay mucha gente que habla sobre el tema de la unidad. Nosotros estamos convencidos en que la unidad es la salida. Hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas a no caer en el juego del gobierno, a todas las personas a no caer en el juego del gobierno, porque nosotros no estamos aquí para no validar la unidad, nosotros estamos aquí para generar una opción más confiable que nos pueda garantizar esa victoria en el mes de abril. Que la gente tenga claro que va a haber un único candidato, el cual todos vamos a apoyar. El constituyentista Diosdado Cabello hizo una propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue aprobada, de poder adelantar esas elecciones. Sin duda, ellos creen que les favorecería el adelanto de las elecciones para ellos poder volver a tener una victoria. Sin embargo, nosotros confiamos en que la gente está cansada. Nosotros sabemos que la gente está cansada de la situación económica, de la situación que hoy padece y que en el mes de abril vamos a tener un único candidato y le vamos a dar esa victoria a nuestro pueblo de Venezuela para poder enrumbar nuestro país a ese país de progreso, a ese país de futuro, donde los jóvenes no se vayan, sino los jóvenes se queden aquí trabajando. Nuestro partido Un Nuevo Tiempo lo ha mantenido y lo seguirá haciendo, que en la guerra hay que luchar, que las batallas son para pelearlas y que los espacios, sobre todo en la política, no se ceden. Y en esta oportunidad, cuando tenemos, valga la redundancia, una oportunidad histórica de cambiar el rumbo de este país, no la vamos a desaprovechar. Los jóvenes estaremos en pie de lucha, firme, contundentemente para participar en las elecciones presidenciales. Pero también, como lo hemos dicho siempre, nuestro partido Un Nuevo Tiempo, que ha sido punta de lanza de la unidad democrática, seguirá apostando a ello. Y es por ello que, más allá de invitar a la juventud a participar, este pronunciamiento es para hacer un formal llamado a los líderes de la unidad democrática, a todos, sin excepción, a que de una vez por todas definamos el mecanismo que nos ayudará a salir de la pesadilla y de la debacle que vive nuestro país. Es decir, definamos el método en que se va a elegir nuestro candidato, definamos quién va a ser nuestro candidato y definamos quién va a ser el hombre que tomará el timonel de este barco que se dirige rumbo a la libertad, rumbo a la paz, rumbo a la tranquilidad y rumbo al rescate de nuestro país. Es por ello que nuestro partido quiere, en nombre de todo el pueblo del Zulia, en nombre de la juventud zuliana, hacer un llamado contundente a la unidad democrática, a los líderes nacionales, al pueblo venezolano. A que no nos rindamos, a que recordemos nuestra felicidad el pasado 6 de diciembre del 2015, cuando logramos obtener una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, y recordar que fue con el mismo CNE. Recordar que fue con condiciones tan adversas como las que tenemos hoy, pero que el pueblo salió definitivamente a manifestarse y eso logró construir un cambio en el poder legislativo que tuvo que llevar el gobierno a valerse de artimañas jurídicas para restringir a la Asamblea Nacional. Señor presidente, usted que controla a sus comadres del CNE, diga cuándo y dónde son las elecciones y ahí vamos a estar. Y dejemos que el pueblo decida. Dejemos que el pueblo manifieste qué desea para el país. Sin más atraso, o de una vez por todas, darle la bienvenida al progreso, darle la bienvenida a la estabilidad y darle la bienvenida a los más de 4 millones de venezolanos que se han tenido que ir en busca de un mejor futuro, donde hemos sido los jóvenes los que más hemos puesto personas en esa cifra. Una aclaratoria, señor presidente, que acaba de alargar el plan Chamba Juvenil. Presidente, los jóvenes no queremos un sueldo, queremos oportunidades, queremos poder comprarnos un carro, una casa, poder casarnos, vivir y crecer en Venezuela. No queremos marcharnos más de este país. Definitivamente sería una irresponsabilidad negar que la estampida de venezolanos favorece al régimen de Nicolás Maduro, porque en su inmensa mayoría quienes se van en busca de un mejor futuro son ciudadanos con opción electoral a la oposición. Pero lo que no es una gran mentira es que cuando fuimos a unas elecciones en el 2006, Stephanie,
Manuel Rosales logró obtener 4.300.000 votos contra casi 6 millones o 7 millones del presidente Chávez. Pero esa brecha ha venido disminuyendo. Quiere decir que gente que votaba por el oficialismo hoy ha decidido votar por la oposición y más gente hoy votará por la alternativa democrática y por el cambio en el país. Así pues que estos 4 millones serán reflejados en hombres y mujeres que anteriormente confiaban en el gobierno y que hoy confiarán en la alternativa democrática para reestructurar y generar el cambio político en Venezuela. El principal reto es elegir un candidato, bien sea por consenso, bien sea por primaria, bien sea porque sea el señor Lorenzo Mendoza o por quien sea, que logremos tener un candidato único para estas elecciones. Ni en las peores dictaduras que han gobernado en diferentes países de toda Latinoamérica se ha dado una mezcla tan perversa de hiperinflación, desabastecimiento de comida y medicinas, deterioro del aparato productivo, caída del ingreso real de los trabajadores, niveles escandalosos de inseguridad personal y jurídica, que de manera conjunta actúan con una brutal represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional, persecución y acoso a líderes sociales y políticos, y un descarado manejo monolítico de todas las instituciones del Estado, cuyo único fin es el de perpetuarse en el poder. Desde el Movimiento Independiente Nacional de Alianzas Sociales, MINAS, hacemos un llamado a los líderes, dirigentes y militantes de base de todos los partidos políticos que conforman la alternativa democrática, a pensar en el país y a deponer sus justas y legítimas aspiraciones políticas para designar, a través de un amplio consenso nacional, un candidato o candidata de unidad a la presidencia de la República, que necesariamente debe cumplir con un perfil definido. Primero, debe ser una persona ampliamente conocida y de trayectoria intachable. Segundo, esta persona debe contar con un amplio respaldo de todos los sectores del país. Tercero, un candidato o candidata que despierte el ánimo y las esperanzas en que sí es posible construir un país mucho mejor. Cuarto, que logre revertir el éxodo masivo de venezolanos que a diario emigran a otros países, dando renovadas esperanzas y despertando el espíritu de lucha de los venezolanos. Una persona capaz de construir un discurso y una narrativa de inclusión, desarrollo, prosperidad y paz social que le llegue a la gran mayoría de los ciudadanos. El pasado lunes 15 de enero, MINAS hizo un llamado espontáneo desde la sociedad civil a una concentración y caminata para entregarle un comunicado a la persona que nosotros consideramos que cumple sobradamente con todas las virtudes antes mencionadas, el ingeniero Lorenzo Mendoza Jiménez. El llamado contó con la participación activa de miles de personas que se volcaron a hacerle esta invitación al ingeniero Lorenzo Mendoza Jiménez a nivel nacional e internacional. Sabemos que él no ha manifestado aún de manera pública su intención de participar en dichas elecciones.
Un saludo a los amigos de BPI TV. Durante el día realizamos distintas encuestas y un sondeo en la población para tratar de responder algunas interrogantes que se ha hecho en la población. Parte de ellas son las siguientes. ¿Cree usted que hay que ir a elecciones presidenciales? ¿Participaría usted en las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Estaría de acuerdo en someter a decisión popular o ir a unas elecciones presidenciales a través de un plebiscito? Y también si defendería usted la decisión de este plebiscito. Estas interrogantes las hicimos tanto en la ciudad de Caracas como en el estado Zulia y el estado Táchira. Veamos a continuación parte de lo que podamos obtener en la ciudad de Caracas. Ahorita se debería ir a elecciones. No. ¿Participarías en estas elecciones si la haría la Asamblea Nacional Constituyente? No. ¿Si la convocaría? No. Ahorita hay población que dice que ir a las presidenciales por parte de la oposición debe ser consultada por medio de un plebiscito. ¿Irías a ese plebiscito en tal caso de que se consultara? Tampoco. La democracia aquí se perdió hace rato. Una pregunta rapidito nada más, a ver si usted cree que se debe ir a elecciones presidenciales, señor. No, todavía no, tiene que esperar. ¿Usted cree que se debe ir, señor? ¿Elecciones presidenciales? Ya le respondieron que no. ¿Usted cree que se debe ir a elecciones presidenciales, señor? Con este CNE no creo, y con esta oposición que tampoco nos ayudó muchísimo, menos. O sea, estamos como en un callejón sin salida, porque no tenemos líder. Y esta gente lo que hace es hacer trampa. Si vamos a elecciones, ellos van a hacer, ya tienen la trampa montada. Si no vamos, igualmente ganan. Pero deberíamos entre todos los venezolanos no ir a votar. ¿Por qué? Porque entonces estamos ratificando la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal. Rapidito, ¿ustedes creen que se debe ir a elecciones presidenciales? Ahorita no. ¿No cree? ¿Usted cree, señora, que se debe ir a elecciones presidenciales? No. ¿No cree? Por ley debemos ir a elecciones este año. ¿Participaría usted si estas elecciones son convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente en este próximo cuatrimestre, como fue anunciado? Sí, sí participaría porque ese es un derecho que tenemos todos los venezolanos y yo creo que también casi un deber, no es obligatorio, pero yo creo que ese es un momento que tú puedes decidir por una persona o por otra persona, de acuerdo pues a lo que tú piensas pues. Hay personas que están indicando que se debe llevar esto a un plebiscito, si ir a elecciones o no ir a elecciones. ¿Usted estaría de acuerdo con que sea un plebiscito previo para ver si la gente debería ir a elecciones o no? No estoy de acuerdo porque eso no está estipulado en la Constitución. La Constitución está estipulado lo que está. Y yo creo que, como te lo digo, si es cada 6 años las elecciones presidenciales y este año es presidencial, además aquí se ha venido desde hace un tiempo para acá diciendo que querían elecciones, que querían adelantar las elecciones. ¿Ves? Porque la gente decía, bueno, queremos elecciones presidenciales. Bueno, ahora tenemos elecciones presidenciales, ya fueron adelantadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente, pues? Yo no estoy de acuerdo con estas elecciones que se hacen tan rápidamente. Tiene que darle tiempo a los candidatos que nosotros los venezolanos, los demócratas, los que queremos la democracia, que declare su candidato, que le dé tiempo y segundo, que le dé tiempo eso como normalmente, como manda sus 2 meses de campaña, para que le dé tiempo de recorrer todo el país nacional. Y si la Asamblea Nacional hace el llamado en los próximos días, ¿usted iría? ¿Qué opinaría si lo hacen este próximo día? Bueno, tendríamos que ver si ya se tomaron en cuenta todos los aspectos, si tienen toda la data, quiénes son los votantes, la gente que está en el extranjero va a votar, si se lo van a permitir, todas esas condiciones ellos tienen que aclararlo primero. Hay sectores de la oposición que están indicando que deberían consultar o hacerse un plebiscito para ver si se va a esas elecciones o no se va. ¿Usted estaría de acuerdo con él? Mira, más que plebiscito para ver si se está de acuerdo, yo diría que tendríamos que, como te digo, revisar las condiciones. De eso dependería si yo voto o no voto. Queremos una especie de plebiscito, consulta popular tipo 16 de julio, porque la Asamblea Nacional esta constituyente que se eligió, como dijo el amigo antes, por el PSUV, es totalmente inconstitucional y no puede estar llamando a elecciones presidenciales. Que si las deseamos, sí, profundamente y rápida, pero también eso tiene que ir al ritmo de lo que la Asamblea Nacional, los partidos de la Mesa de la Unidad quieran. Mira, no están dadas las condiciones para una elección ahorita en Venezuela, de verdad, y menos del régimen que nos tiene pasando trabajo a todo el mundo, ¿entiendes? Es que está complejo porque
Ir a elecciones presidenciales en dictadura es como no hacer nada. Entonces, es obvio que ya va a ganar el partido que está ahorita, la Revolución va a volver a ganar porque es estúpido, pues ya. Unas votaciones para qué, si sabemos que todo es trampeado, todo está horriblemente... Si lo llaman estos días, las elecciones presidenciales las convoca la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ustedes irían? ¿Ustedes están inscritos? ¿Irían a esas elecciones? la verdad no, porque o sea, eso es parte de la desgana que tiene todo el mundo de formar parte de ese tipo de cosas, porque no, o sea, no tiene sentido estando en dictadura ir a unas elecciones porque sabemos al final quién va a ganar, aunque tampoco podemos abandonar el país porque se supone que es nuestro país y que todos debemos luchar por él, pero es que es difícil. Hay grupos que están indicando que de repente hay que hacer un plebiscito para consultar si se va a elecciones presidenciales o no se va a estas elecciones presidenciales. ¿Ustedes estarían de acuerdo con ir a un plebiscito de repente para ir previamente si se va o no se va? No había escuchado eso del plebiscito, pero es que es lo mismo, o sea, podríamos hacer el plebiscito, pero al final es que lo han logrado, porque al final eso fue la estrategia también, como que acostumbrarnos y dejarnos sin ganas de todo para que al final, bueno, se rinden y ya, estamos nosotros acá, pero ir al plebiscito es lo mismo, ok, van las elecciones, pero... No tengo nada que decir en realidad. ¿Están inscritos los dos en el registro electoral? No. ¿Estás inscrito? Sí. ¿Sí estás inscrito? ¿Te motivarías a inscribirte en el registro electoral? La verdad no. La verdad no, porque me pareció una perdera de tiempo. Bien, esto fue parte del sondeo realizado en la ciudad de Caracas. Ahora escuchemos parte de lo que pudimos obtener tanto en el estado Táchira como en el estado Zulia. ¿Usted estaría de acuerdo en someter a decisión popular ir o no a elecciones presidenciales a través de un plebiscito? Sí, claro que sí, yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en el país que estamos ahorita con tanta crisis, tantos problemas que tenemos económicos con la comida, con los medicamentos, y llamar a unas elecciones así tan pronto. O sea, ayer me enteré que el 30 de abril son las elecciones y que el presidente Maduro es el candidato por el PSV. Entonces a mí me parece que esto es como que va demasiado rápido, no estamos preparados. No estoy en contra de que se den las elecciones, para nada. Sí estoy, pero yo creo que poco a poco, o sea, que debe de haber una cuestión. Nosotros no sabemos quién es el representante de la oposición, quién es la mesa de la unidad, quién va a ser el candidato de la mesa de la unidad. Por ahí escuché que un pastor va a ser candidato, de apellido Bertucci, pero no sabemos si eso es verdad, no sabemos quiénes son los candidatos. Yo pienso que el pueblo está muy desinformado, no sabemos nada. Es por eso que yo pienso que sí debe ser sometido a un plebiscito. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. No, yo sí, pero no con el CNE de acá, porque es un organismo que está a favor del gobierno, está manejado por el gobierno. Y yo no, que sean unas elecciones como las que vieron, simplemente cuando manuales, que la gente vaya y tome su voto, porque yo no confío en el Consejo Nacional Electoral. No estoy de acuerdo, porque nosotros somos venezolanos y tenemos derecho de votar cuantas veces queramos. Y otra cosa, que el que tiene derecho de llamar al voto es el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. No estoy de acuerdo. Ya el voto la Constitución ya estableció que tenemos derecho de votar. Y ese es un derecho que tenemos nosotros los venezolanos de elegir nuestro presidente, nuestro líder. Por supuesto que sí, y que sea manual, que no sea con el sistema electrónico que se utiliza en Venezuela. Pero es un sistema totalmente vulnerable y de hecho es manejado por el gobierno, por el Estado. No, porque si ya se fijó una fecha para hacer las elecciones, ¿para qué un plebiscito? Necesitamos que sea ya las elecciones, no tanto manguereo, sino que eso es lo que hace dilatar las cosas. La cuestión es que sea ya de una vez, ¿ves? Y por lo que se planteó, yo estoy de acuerdo, en 90 días, y a ver qué es lo que hay, quién es quién es el que va a ser presidente, y que diga qué es lo que va a hacer para el futuro. Estoy de acuerdo con lo que la Asamblea Constituyente acaba de decidir, ¿ok? Y ayer que escuché, 90 días nos queda. Mi interés es que el país venga lo que venga, ¿ok? Se decida la situación. Eso es todo. Y en mi criterio personal no debería ser sometida a plebiscito la convocatoria a las presidenciales, debido a que eso es un derecho constitucional de todos los venezolanos. Ahora, la elección en las primarias debería ser de carácter democrático. Eso se debería consultárselo al pueblo para elegir un candidato unitario que se enfrente al gobierno nacional.
Esto fue parte de lo que pudimos recoger para BPI TV en los estados Zulia, Táchira y también en la ciudad de Caracas. Usted también puede participar en este sondeo realizado por BPI TV a través de nuestras redes sociales. Recuerda que puede consultarlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @BPI TV, donde pueda observar estas preguntas. Vamos a observar en este momento cómo está el comportamiento de este sondeo en nuestra cuenta de Twitter, @BPI TV. ¿Estaría usted de acuerdo en someterse a decisión popular a proceso de elecciones presidenciales a través de un plebiscito? Hasta los momentos en nuestra cuenta de Twitter, la respuesta es la siguiente. A la respuesta de sí, 60% de la población ha manifestado esta opción. A la respuesta no, 33% de personas han seleccionado esta opción. A la respuesta no sé, 7% de las personas han seleccionado esta opción. La muestra es de 1044 votos hasta este momento. Así que recuerden que todavía está a tiempo de participar en esta encuesta a través de nuestra red social Twitter, @BPI TV. Quien les habló, Héctor Luis Caldera. Todos los venezolanos que no estemos dispuestos a entregarle este país a Nicolás Maduro deben asistir a validar a sus partidos políticos. Todos los venezolanos que no quieran que Nicolás Maduro se quede 5 años más en este país y termine de destrozar lo poco de país que nos quedan, debe ir a validar la tarjeta o de la MUD o de Acción Democrática. Estamos dando un debate profundo dentro del seno de la Mesa de la Unidad, pero el planteamiento de Acción Democrática siempre ha sido claro. Nosotros nos uniremos a lo que al final sea la conclusión unitaria, pero la propuesta de Acción Democrática es no entregarnos. A nosotros para colgar los guantes, a nosotros que no nos busquen para decir no participamos y que se quede Maduro, para que después hagan lo mismo que están haciendo con la constituyente y lo mismo que han hecho con todo, que se imponen a trocha y mocha y después con el control de las instituciones pretenden arrodillar a los venezolanos. Nosotros queremos dar la pelea, queremos participar. Mientras que estamos planteándole al país un programa unitario, seguimos con la comunidad internacional peleando por una veeduría internacional importante. Mientras que planteamos una candidatura única, seguimos peleando del lado de la comunidad internacional para que se abran los registros electorales para que los venezolanos que están en el extranjero, que ascienden según la encuesta de Consultores 21 casi a 4 millones de venezolanos que se han ido, puedan votar en Venezuela. Mientras que nosotros presentamos toda una unidad de la sociedad venezolana que trasciende a los partidos, seguimos peleando dentro del proceso para denunciar las inequidades, los abusos y el subyugamiento de lo que debería ser un poder electoral autónomo a los intereses y los designios de un gobierno que pretende arrodillar a los venezolanos cuando no lo queremos. La verdad es que nuestro mensaje a los venezolanos es que somos una mayoría aplastante. El 90% de este país rechaza la miseria en la que vivimos hoy. Lo que tenemos es que transformarlo. Esa energía cinética tenemos que transformarlo en energía productiva, en el voto que defendamos juntos, y que para que el gobierno nos arrebate ese triunfo, pues entonces tendrá que quitarse la último pedacito de máscara democrática que tenga y tendrá que arremeter, y allí tendrá que asumir entonces también los costos de la opinión pública interna y de la comunidad internacional. El proceso de validación de Acción Democrática es para poder tener la tarjeta válida en todos los estados del país, y en el caso de que el gobierno decapite la tarjeta de la unidad, poder ponerla al servicio de la unidad para que cuando tengamos el candidato unitario que se presente en ese proceso, Acción Democrática pueda inscribirlo en todo el país y todo el pueblo venezolano pueda votar en la tarjeta de Acción Democrática por el candidato que sea nuestro o no. Lo importante es ponerla al servicio de la unidad e impedir que el capricho del gobierno de inhabilitarnos a priori pueda concretarse. Nosotros no nos vamos a dejar inhabilitar a priori, por lo tanto tendremos no solamente la tarjeta de AD, sino que tenemos la posibilidad de tener un candidato único y un programa único para lograr dar al traste con este gobierno de miseria y hambrador que se ha instalado en Venezuela. Para nosotros el proceso que firmó la Mesa de Unidad desde el año pasado fue el proceso primario. Ahora, no nos negamos a la posibilidad de un consenso, solo que eso en algunos casos es mucho más complejo. Cuando hablas de consenso es alrededor de un grupo de dirigentes que representan cada quien a su partido que se pone de acuerdo en función de una candidatura. Cuando hablas de primarias es un proceso mucho más abierto, donde la gente puede opinar, donde cualquier venezolano, porque lo haríamos abierto al registro electoral, cualquier venezolano de cualquier tendencia política puede ir a expresar su opinión. Entonces, en el caso de Acción Democrática hemos planteado con humildad, no abrazados a una posición inalterable, no, todas están sujetas a revisión, pero con humildad hemos planteado que el proceso primario permite que los venezolanos abiertamente opinen y que la decisión sea mucho más consultada que reunirse un grupo y tomar la decisión.
Si nos ponemos de acuerdo en el día de hoy mismo, como lo estamos haciendo, la mesa técnica de las primarias nos ha informado que se podía reducir el tiempo que inicialmente habían planteado de 6 semanas a unas 4 semanas para realizar un proceso primario. Tendríamos que hacerlo acelerado, nos va a exigir en el tema de los tiempos, pero yo estoy seguro que la unidad y el momento político que vive Venezuela está para ese reto y para mucho más. Nosotros tenemos que ir en la dinámica que Venezuela lo requiere, porque nosotros no podemos permitir que a través de acortamientos caprichosos de lapsos electorales, de querer amedrentar al país, de no darle garantías, permita que este gobierno, el más repudiado de toda la historia del país, se perpetúe por 5 años más en Venezuela. Eso no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir y lo vamos a impedir, logrando el gran triunfo de la esperanza y del cambio en Venezuela en esas elecciones presidenciales que el gobierno se equivocó en convocar porque cree que nos agarró descolocados, y ese va a ser su peor error y su peor derrota. Los temas más álgidos que estamos confrontando en estos momentos es la pérdida del poder del ciudadano. El ciudadano hoy en Venezuela no tiene poder sobre su propiedad. Él está frente a una amenaza permanente de expropiación. Él no tiene poder, no es libre de opinar. La opinión, la comunicación está totalmente mediatizada y controlada desde el aparato central. Incluso el productor y el consumidor venezolano también están mediatizados por ese peso tan fuerte del Estado y del gobierno, y ejercido desde el Ejecutivo. Entonces nosotros tenemos que lograr que el ciudadano recupere sus poderes, que se respete la propiedad, que la economía se abra, una economía abierta donde tengamos libertad para invertir y para producir y donde no estemos amenazados por los controles del Estado. Es decir, hay que rediseñar un nuevo país. Rediseñarlo, ya sabemos cuáles son las grandes acciones que tenemos que tomar. Yo lo que creo es que tenemos que avanzar a un gran acuerdo, a un momento de unidad nacional, para que ese frente, para que un gran frente unido de venezolanos podemos dar ese salto que es inaplazable, porque de eso depende no solo la vida de nosotros hoy, sino de las futuras generaciones. Uno de los poderes fundamentales que le ha sido robado al ciudadano es el poder de elegir, porque la gente no solamente no vota, o sea, no vota porque cree que votando legitima al gobierno, y resulta que el poder más grande político que tiene un ciudadano es elegir. Entonces nosotros tenemos que analizar realmente la decisión que vamos a tomar. No podemos abdicar del poder de escoger a quien nos gobierna, porque eso es lo que hacemos, y lo estamos haciendo de una manera inducida, porque no es que nos dicen que no votemos, pero todas las condiciones que se ponen en la mesa es para que nosotros decidamos, nosotros individualmente, no votar. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que ya hacer una llamada de conciencia. Yo creo que la oposición, las diversas facciones de lo que se están oponiendo a esta situación de tragedia que vive Venezuela, tienen que sentarse en una mesa y verse la cara y realizar los grandes acuerdos. Ahorita estamos en una situación donde el ciudadano ha perdido todos sus poderes: el poder de elegir, el poder sobre su propiedad, el poder de consumir, el poder de opinar. Entonces, a ese ciudadano solo es a quien nos debemos. Entonces, la unidad, la oposición tiene que sentarse a promover la unidad, y desde esa unidad es que deben elegirse candidatos y es que deben decidirse todas las cosas pero solamente a partir de la creación de un frente unitario. Incluso estas son opiniones personales mías, porque yo creo que mucha gente en Venezuela está consciente de que si nosotros no nos unimos, no hay salida posible. ¿Cree que los políticos están interpretando la voluntad o lo que quiere el pueblo? Mira, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Los comunicadores, los analistas políticos, los filósofos, toda la gente pensante en el país, para tratar de lograr un desarrollo de conciencia que nos permita ir nosotros más allá de dar simples respuestas a la coyuntura. Sí, tenemos una situación de hiperinflación, tenemos una crisis en los servicios públicos, pero lo que se está jugando aquí es el modelo que debe decidir y optar Venezuela para que los ciudadanos tomen el poder. El ciudadano es el centro del poder en cualquier sociedad. O sea, ciudadanos que asumen una constitución, ese es el centro del poder. Lo que vamos a encontrar de aquí en adelante son condiciones adversas. No podemos ser ingenuos. Se van a poner todas las trampas, para que nosotros decidamos no votar.
Y entonces frente a eso es que tenemos que recuperar el poder del ciudadano, que es el poder de elegir a quien gobierna. Somos la mayoría. No podemos ponernos de espaldas a la mayoría que somos hoy en día. Bueno, es una situación delicada para toda Venezuela, no solamente para la oposición, sino para especialmente la ciudadanía que está esperando sacar de un proceso electoral un cambio de gobierno. En verdad, la situación planteada es de una gran irregularidad, porque en primer lugar no hay una convocatoria propiamente dicha, porque la convocatoria, de acuerdo con la ley, es la fijación de una fecha y la publicación de un cronograma electoral. Eso no ha sido todavía anunciado. Lo que se anunció fue un lapso en el cual se puede llamar a unas elecciones en cualquier momento. Entonces eso le da al tema de la convocatoria y de la fecha una gran inseguridad jurídica que, bueno, afecta ya de entrada al comienzo, afecta el carácter democrático de una elección como esa, ¿no? Para la oposición, lo que estaba planteado desde ya el año pasado, porque la oposición sabía desde el año pasado que esto podía ocurrir, lo que está planteado es enfrentar definitivamente el tema, digamos, el desafío de una elección en estos términos. Primero, decidir si va a participar o no. Segundo, cómo va a participar, si va a participar con un candidato único o con todos los candidatos que se quieran presentar. Entonces tiene por delante, y sé que están trabajando en eso, tienen por delante una decisión muy grave y además tienen premura para tomar esta decisión. No hay mucho tiempo, hay que hacer una planificación estratégica rápida para cualquier momento en que pueda presentarse esa fecha, porque el gobierno quiere agarrar a la oposición desunida, sin candidato, sin fórmula, etcétera. En este caso las primarias no son viables, debería ser el consenso desde su punto de vista. Bueno, mira, las primarias de todos los métodos, ninguno es perfecto, pero las primarias es el menos malo, pues, ¿no? Las primarias dan lugar a una elección por la ciudadanía de un candidato que va a ser legitimado por el voto de los ciudadanos. Ahora, claro, eso lleva tiempo. He oído que puede tomarse entre mes y medio, 2 meses, eso es mucho tiempo. De tal manera que habría que explorar si se puede por vía de consenso. El tema con la vía de consenso es que, digamos, no hay una personalidad en la oposición política, partidista, no hay una personalidad que tú puedas decir que tiene las características, digamos, más destacadas que otro para aspirar a ser ungido por un consenso. El único quizás pueda tener un consenso en Venezuela en este momento, dado el posicionamiento que tiene espontáneamente en las encuestas, es el outsider, ese personaje que todo el mundo sabe quién es, pero que no ha decidido si participa o no. Y luego yo también he sugerido el tema de que se haga 1 o 2 encuestas, digamos, concordadas entre todos los aspirantes, para que con base en esas encuestas se pueda escoger un candidato. Ya eso se ha aplicado en otras ocasiones, de tal manera que, bueno, alternativas tenemos. Lo que tiene que tomar la decisión es de enfrentar el tema, hacerlo público, que el país sepa, porque las cosas que se están haciendo el país no las conoce muy bien. Entonces, que el país lo sepa y proceder, pues. Ahora, ¿cómo entender este tema del outsider también? Porque los factores políticos están desacreditados desde el punto de vista de opinión pública. Esto coloca a la política distanciada del aspecto social, al menos. ¿Cómo entender la figura del outsider como una figura viable? Mira, el outsider no nace porque estén descalificados los políticos. El outsider nace por la situación tan penosa que vive la sociedad. El outsider, la gente lo ve como un mesías bajado del cielo, es alguien que no viene de la política, y entonces la gente le pide, le implora, como pasó en el 98, solo que en el 98, bueno, el outsider en aquel momento sí tenía interés en participar y lo hizo. El actual, bueno, todavía está deshojando la margarita. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tiene el outsider? Mira, muchísima. Sobre todo si es el que todo el mundo piensa que es, ¿no? O sea, ese señor, Lorenzo Mendoza, tiene cómo ofrecer al modelo actual de país que Maduro dirige un modelo de producción de alimentos, por ejemplo, que Maduro no tiene. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, esto le da pues a esa figura un potencial muy elevado de éxito político. El dilema de la sociedad venezolana en el continente americano
es el siguiente, que no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Es un problema antropológico, sociológico y hasta psicológico. La sociedad venezolana está envuelta en una bóveda del miedo que el Partido Socialista Unido Venezuela en este país sencillamente le ha sabido jugar en cuanto a estrategias electorales. El gobierno no sabe gobernar, pero sabe estrategias electorales, de marketing electoral y marketing político. Por lo tanto, siempre la agenda setting se la marca el gobierno a través del partido y a través de sus funcionarios públicos. Existe aquí en Venezuela una llamada Asamblea Nacional Constituyente perro caliente, que en mi criterio es burda, es nula, no existe jurídicamente. Pero apartando el hecho jurídico, existe el hecho político, que es una realidad, puesto a que los factores de oposición, el liderazgo de oposición ha reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente porque el hecho en participar en las elecciones de gobernadores le da legitimidad. El hecho en reconocerle en el diálogo de República Dominicana, porque recordemos que quien está dirigiendo de parte del gobierno es Delcy Rodríguez, que es la presidenta de esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Entonces, el gobierno sabe jugar duro, pero tenemos liderazgo de la oposición que no lo sabe hacer. El dilema del factor oposición es que no tiene una agenda definida de qué es lo que va a hacer y sencillamente va determinando en lo finito, es decir, vienen elecciones presidenciales en las cuales estaremos de acuerdo o no, mira, eso se va a desarrollar más adelante, pero ellos dicen, vienen elecciones y con esto se arregla el asunto. No, señores, el asunto va más allá, ya es antropológico, porque es el sentido de supervivencia del ser humano, en este caso el venezolano, que casi 3 millones de personas se han ido del país sencillamente porque no consiguen cómo convivir acá. Y recordemos muy bien que en las manifestaciones pacíficas y no pacíficas aquí en Venezuela que se desarrollaron desde el mes de marzo hasta el mes de julio, me recuerdo muy bien que partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, le solicitaban al gobierno adelantar las elecciones presidenciales y entonces ¿cómo es que ahora que no están de acuerdo? Entonces hay una incongruencia de parte del liderazgo de la oposición venezolana. Entonces estamos entrampados nosotros, los que somos electores, los que somos ciudadanos de Venezuela, porque tenemos un mal gobierno y una mala oposición. El lema que tiene la oposición venezolana es sencillamente la improvisación, sencillamente desarrollarse una industria de la inmediatez y no tienen un plan programático perfecto para ir por etapas, por cuatrimestres, por años, de qué es lo que se va a hacer. Ellos improvisaron el año pasado y el gobierno les tomó la palabra, fíjate, les toma la palabra en el sentido que te van a adelantar las elecciones presidenciales, que eran las que estaban en el punto de álgido de la negociación o el diálogo. Y segundo, te pidió la oposición, esta tonta oposición venezolana, que le cambiara el CNE. Bueno, hoy amanecimos con que el señor Jorge Rodríguez y la señora Delcy Rodríguez van a ser los rectores nuevos del CNE. Ese es el tubazo que les doy, ese es el bombolón. En la madrugada se cocinó en la Asamblea Nacional Constituyente, postulan a los hermanos Rodríguez para ser los nuevos rectores del CNE. Y el gobierno se lava la cara internacionalmente diciendo, perdón, en la mesa de diálogo en República Dominicana colocamos esto, se aprobó y cumplimos. Adelantamos las elecciones presidenciales y le colocamos un nuevo CNE. Entonces no sabe jugar bien la mesa de la unidad democrática, que son la representación de la oposición, pero vemos como en la estrategia electoral y política, una vez más, el gobierno se va a salir con la suya. El presidente de la República, Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por Jorge Rodríguez, saben de psicología y saben de estrategia. Por lo tanto, están instalando la bóveda del miedo en Venezuela y sencillamente con que el candidato del Partido Socialista sea Nicolás Maduro es un mensaje simbólico, un mensaje simbólico penal. Es decir, fíjate, él va a ser mi candidato. De este lado hay una gran... Mira, un gran rollo, porque aquí por el mes de octubre se creó un sofisma de parte del Partido Socialista Unido Venezuela y ese sofisma se llama Lorenzo Mendoza. La gente cayó como tonta y ahora está esperanzada de que el candidato debe ser Lorenzo Mendoza. Se les olvida que en el mes de noviembre su director emitió un comunicado oficial desmintiendo la participación de Lorenzo Mendoza en eventos populares, en eventos de elección popular. Por lo tanto, Lorenzo Mendoza no ha manifestado a través de su acto volitivo capacidad o estar en unas elecciones de primer grado para las presidenciales. Lo otro es, fíjate que las encuestas, de inmediato encuesta noviembre, diciembre, enero, intención de voto, Fundación Zulia Productiva, Jesús Castillo, colega. Bueno, fíjate la cuestión, no llegan ni al 2% entre 5 candidatos, preferencia de voto, pero sí
creen en el sofisma creado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ronda el 42% Lorenzo Mendoza. Eso es estrategia de mercadeo político que hace el cuarto de guerra del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te crea sofisma para dividir la intención de voto. Y aquellos como el señor Guanipa, aquí en Maracaibo, sencillamente que convocan a no participar en elecciones. Entonces no se ponen de acuerdo. Yo doy ganador una vez más contra imperio al presidente Nicolás Maduro, porque la tiene toda de ganar. Tiene 5.800.000 votos duros. Él cuenta con ese techo. Son 19 millones, tú le restas esos casi 6 millones, quedan 13 millones de electores inscritos en el CNE para votar por la oposición. Bueno, y no llegamos a 4 millones de votos. Entonces, ¿cuál es el problema? Sencillamente que la oposición se vuelve a encontrar en la encrucijada de cómo materializar 13 millones de oposiciones en 13 millones de votos. No consigue la fórmula científica, porque no son fórmulas mágicas, son fórmulas científicas de cómo computar estos 13 millones de opositores en 13 millones de votos. Una vez más, el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a salir y le va a ganar la contienda electoral. Porque fíjate que están hablando de unas primarias y, desde mi criterio, el señor Henry Falcón es quien tiene de ganar en unas primarias. El subsecretario del partido opositor Acción Democrática, Negal Morales, manifestó que la Mesa de la Unidad Democrática en las próximas horas dará anuncio sobre una decisión de consenso o elecciones primarias para elegir un candidato unitario para las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, les habla Andrés Fornerino.